Shalom, bendiciones y bienvenidos a mi canal. Soy Telma Constant, la pastora real. Y si usted no ha visto el video de mi testimonio con pastores narcisistas, vaya a ver ese primero y después venga para acá. Okay. Hoy vamos a estar hablando acerca de qué dice la Biblia sobre pastores narcisistas. ¡Vamos para encima! En el primer capítulo de esta serie estuve compartiendo cómo hice un live en Instagram y que el live nunca subió, nunca lo pude publicar. No sé qué pasó. Yo no soy una persona de decir que hay manos oscuras ni nada de ese tipo de cosas. Pero siempre hay que atender lo que dice la Escritura, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados. Y lamentablemente entiendo que este tema de pastores narcisistas, primero, nadie lo toca. Y segundo, ha sido una estrategia de las tinieblas para poder socavar la fe, para poder dividir lo que son las iglesias, que la gente se resienta con Dios, se resienta con la fe. Y por eso usted conoce tanta gente que dice, mira, sí, yo creo en Dios, sí, la Biblia es bien, pero yo no voy a una iglesia, yo no me congrego. Y lamentablemente tengo que decirte que si tú eres de los que no te congregas, si tú eres de los que no tienes una vida de comunidad de fe, la fe no puede ser próspera si nosotros no estamos adheridos a un cuerpo. Todo lo que están alrededor de la iglesia lo saben. No puede ser próspera. Pero ¿qué dice también la Escritura? Que herido el pastor, se dispersan las ovejas. Esto es una estrategia. Esto es una estrategia demoníaca. Esto es una estrategia del que sale de las tinieblas, porque la palabra misma es la que dice que las puertas de el Hades no podrán prevalecer contra la iglesia del Señor. Pero ¿qué pasaría si las tinieblas hacen algo que haga que la iglesia se destruya a sí misma? Ellos no pueden. Pero cuando tú tienes un pastor narcisista, cuando tú tienes a alguien que en vez de ser la persona que te cuida, que te alimenta, que te guía, te daña y te abusa, entonces la iglesia comienza a desmoronarse. Es necesario que nosotros hablemos de estos temas porque, como bien dije en el otro video, este es el elefante en la habitación. Todo el mundo sabe qué pasa, pero nadie lo dice. Usted sabe que no somos de ahí. A mí realmente me vale que la gente diga, ay, está tirando puya, está diciendo lo que no es, está ventilando cosas. Se necesitan espacios de sanidad para este asunto. Y si nadie lo habla, no se sana. Si nadie lo menciona por su nombre, no se sana. Y por eso necesitamos ver qué dicen las Escrituras, cuáles son las recomendaciones de las Escrituras respecto a lo que son los pastores narcisistas. La primera mención que quiero hacer en este momento es lo que dice la Escritura en el libro de Tercera de Juan del verso 9 en adelante. Dice lo siguiente: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, vaya mirando, es una persona que quiere tener primacía dentro de la iglesia. Dice el verso 10: por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe. Primera mención que voy a hacer es la oposición que tenía un hermano llamado Diótrefes. La Biblia señala de que esta persona quería tener primacía entre los hermanos. Si hay algo que usted va a encontrar en un pastor narcisista, es que va a cambiar la jerarquía de la iglesia. La jerarquía de la iglesia ya no va a ser que Cristo sea la cabeza, sino que Él va a ser la cabeza de la iglesia. Él es el único ungido, tiene un complejo mesiánico, no porque Dios me dijo a mí, no porque Dios me lo mostró a mí, no porque el Espíritu Santo me lo reveló a mí. Pero ven acá, ¿acaso la Escritura no dice que el día que yo creí fui sellado y recibí también al Espíritu Santo? Puede que como pastor y como persona madura en la fe
tenga una conexión o un nivel de revelación y obviamente posee una autoridad a la cual nosotros debemos sujetarnos. Pero eso no quiere decir de que el pastor se sienta que él es más ungido que Cristo. Dice que quería tener primacía entre los hermanos. Hay otra cosa que me llama la atención poderosamente y es que Juan dice: por esta causa, si yo llego, voy a recordarles las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Si hay algo que a mí me ha sorprendido muchísimo acerca de hablar de este tema de pastores narcisistas, es que el miedo y la falta de información bíblica se ha metido tan profundo en el pueblo del Señor, de que usted habla de estas cosas y de una vez va a aparecer gente decir: deje eso así, no hable de eso. Ay, no. Hubo una persona que me comentó en mi cuenta de Instagram: pastora, no maldigas tu vida hablando de los ungidos, no hables de esto, no, te vas a meter en un problema porque ellos los eligió Dios. Y entonces, ¿a mí quién me eligió? Moló. Aquí a mí entonces, ¿quién me eligió? ¿Quién fue que me llamó, que me justificó y que me entregó las escrituras primero para que yo la viva y luego para que la predique? ¿Quién fue entonces? Juan está diciendo: cuando yo esté allá voy a hablar de estas cosas. Porque lamentablemente el que se calla con esto es víctima del abuso, es víctima de aquellos que han tomado la iglesia del Señor para servirse a sí mismos. Yo no sé si de repente que tú tienes un amiguito que también es narcisista, pero como te invita y te da buenas ofrendas, tú no quieres hablar. Se fue la luz todo el mundo ahí. Hueso. Ok, se quedan callados. Pero no, la Biblia me está diciendo aquí que Juan dijo: por esta causa, si yo me aparezco por ahí, voy a recordarle las obras que hace parloteando cuando dice palabras malignas contra nosotros. ¡Wow! Mire también como dice aquí, que no contento con estas cosas, él no recibe a los hermanos, y aquellos que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Cuál es el modus operandi de un pastor narcisista? Que el día que tú te vas, te maldicen, y para el lugar que tú te vayas comienzan a enviar cartas de no lo reciban y adoctrinan a los hermanos que se quedan en la iglesia. No se junten con él. Cuidado. Eso son lo que dicen en la iglesia. El Señor está limpiando su pueblo. Por fin vamos a comenzar a caminar en la dimensión que Dios nos llamó. ¡Ey! Juan lo está dejando expuesto aquí. Si tú eres de los que está en una iglesia que gente se fue y el pastor comienza a decir: el Señor está limpiando, está podando, te tengo noticias. El día que tú te vayas, también van a decir lo mismo. El día que tú te vayas, también te van a maldecir. El día que tú te vayas, también te van a hacer la guerra. Porque son personas que entienden que ellos son los dueños de la iglesia. Son personas que entienden que las ovejas son de ellos. No, son mis ovejas. Eso no son ovejas tuyas, lindo. Mi amor, mira, esas ovejas no son tuyas, son ovejas del Señor. Y el Señor es el que sabe al pastor que se la va a asignar. Probablemente la removió porque tú no la estabas cuidando. Tú te estabas enseñoreando de ellas. Hay una porción que usted la ha visto antes y que usted piensa de esto, de los falsos maestros y este tipo de cosas. Personas que de repente van a estar hablando doctrina muy alejada de lo que dice la escritura. Y lo que usted no sabe es que esto es demasiado sutil y que tienes que abrir tus ojos para poder medir qué es esto. Mira lo que dice 2 de Timoteo 3, del verso 3 al verso 5. Mira lo que dice: carácter de los hombres de los postreros días. Usted lo ha leído antes, pero muchas veces no prestamos la atención debida a estas cosas porque tú crees que eso es para cuando el mundo se vaya a acabar. Pero el mundo se está acabando ya. Así, atento a eso. El mundo se está acabando. Mira lo que dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué más peligro? ¿Qué más peligro que el lugar a donde tú deberías sentirte como tu lugar seguro, la iglesia, se convierte en el lugar donde te maltratan, te abusan, espiritual, emocional y hasta moralmente? ¿Qué más peligro que eso? Porque habrá hombres
amadores de sí mismos. Los únicos ungidos son ellos. A nadie más el Espíritu Santo le habla. El mejor ministerio es de ellos. Es más, los ministerios que surjan tienen que ser para servirle a ellos. Pero lo que pasa es que tú no lees tu Biblia. Porque ¿qué dice la Biblia? Que el que quiera hacerse grande entre ustedes tiene que ser el que sirva. Pero no. Estas personas comienzan a crear estructuras donde ellos comienzan a hablarle a los otros. A ti te conviene que a mí me vaya bien como tu líder. ¿En qué mundo te cabe eso? De verdad, mío. De verdad. A ti te conviene. Es más, he escuchado personas decir: el mejor carro de la iglesia debe tenerlo el pastor. Son vainas raras. ¿Cómo así? Es verdad que el apóstol Pablo dice que aquellos que trabajan del altar, aquellos que Dios utiliza para enseñarte, para bendecirte, deben ser partícipes de toda buena dádiva. O sea, lo que te dice Pablo es: mira, piensa en tu pastor cuando tengas algo bueno. Regálale algo, hónralo, bendícelo. Pero hay una distancia larga, como de 10 kilómetros de megalomanía, de ahí a que el mejor carro de la iglesia tiene que tener el pastor. Esto está diciendo amadores de sí mismos, avaros, señales de un pastor narcisista. Revisa los libros de la iglesia. ¿Qué se hace con el dinero? Una iglesia que no tiene su finanza clara, probablemente hay algo que está pasando. Hay algo que no te están diciendo. Hay algo que está flotando. Dice: vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Y muchas veces usted cree que blasfemo tiene que ver con que hablen mal de Dios, con que digan cosas que definitivamente no están en la Biblia. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo tú te das cuenta que el pastor está diciendo cosas que puede que aparezcan en la Biblia, pero que no le está diciendo como lo dice la Biblia? Solamente cuando tú estudias. Pero estas personas son inteligentes y citan versículos bíblicos para hacer doctrinas que le benefician a ellos, y tú ni siquiera te das cuenta porque tú no estudias. Tú no matas ahí para decir amén. Son blasfemos. Utilizan la palabra de Dios fuera del contexto que la palabra habla. Nosotros vivimos una experiencia de que el pastor que teníamos, que era narcisista, tomó una escritura de cuando Pablo dice en una de sus cartas: ustedes son partícipes de la gracia que me es dada. Y esa persona dijo que así como el apóstol Pablo le dijo a esa iglesia de que ellos eran partícipes de la gracia que le había sido dada, mire cómo jaló el versículo por los cabellos, diciendo que nosotros éramos partícipes de la gracia divina, no por Cristo, sino por Él. ¿Tú sabes qué es lo peor del caso? Que todos los que estaban allí decían amén. Mi esposo y yo nos mirábamos como que ¿quién se lo va a decir a ellos? ¿Se lo dice la Biblia otra vez o se lo decimos nosotros? Porque son blasfemos, desobedientes a los padres. No hay autoridad que pueda hacerle frente. Regularmente estas personas no están conciliados, no están atados a un concilio. Usted sabe que yo tengo mi posición respecto a los concilios. Yo, bien, los concilios, Dios los bendiga a todos. Dios les bendiga. Pero estas personas usualmente hacen iglesias independientes porque no quieren tener a nadie que los supervise y les diga qué hacer. Esa persona que yo le estoy diciendo a usted decía: yo tengo mi apóstol, pero a mi apóstol yo le rindo la cuenta que yo quiera, porque él es pastor allá, no aquí. Yo decía: wow. Pero fíjate cómo son las cosas. Contigo las cosas son distintas. A ti tenemos que rendirte cuentas. A ti tenemos que sujetarnos, pero tú te sujetas parcialmente a la persona que tú elegiste como tu pastor, porque son desobedientes a los padres. Cuando habla de los padres, es que no honran las fuentes. Son ingratos, impíos. Son ingratos porque son personas que tú le haces favores, que tú le sirves, pero esta persona, el día que tú le dejas de servir, te conviertes en su enemigo. Impíos, sin afecto natural, implacables. Y esto es algo a considerar, porque en el momento que estas personas quieren hacer daño, ellos no van a obtemperar de que eso está mal, de que eso es pecado, de que Dios me está mirando. Son implacables, calumniadores, intemperantes, crueles,
aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, ay mi madre, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, a estos evita. Hemos hablado ya de lo que este versículo completo quiere decir, pero hay dos partes principales en las que me gustaría hacerte hincapié. Él comienza diciendo: tienes que saber esto, tienes que saberlo. Esto es un conocimiento que no puede quedarse en el aire. Esto no es un conocimiento que nosotros podemos dejarle solamente al discernimiento personal de cada quien. Pablo está escribiendo una carta a Timoteo y le dice: abre los ojos, tú tienes que saber esto. Tú tienes que fijarte en lo que está pasando a tu alrededor. De que mientras tú estés conectando con pastores por carisma y no por fruto del Espíritu, tú vas a tener todavía pastores narcisistas que te maltraten. Porque tú lo que estás mirando es el número de Instagram, cuántos seguidores tienen, cuántos suscriptores tienen en los canales de YouTube. Porque tú revisas carisma y fama, pero tú no revisas fruto. Es más, tú llegas a una iglesia donde no se ve como la que a ti te gusta de redes sociales y tú no te quedas. Tú no te quedas porque tú lo que quieres es un ma y un pa famoso, no que apaciente tu alma. Y Pablo está diciendo: tienes que saber esto. Identifica las características. Mide el fruto. Deja de seguir personas por emoción. Deja de seguir personas por fama. Y comienza a mirar las características. Ve a ver qué dice la Escritura acerca de aquellos que tienen llamado a obispado, acerca de aquellos que dice la Escritura que tienen que cuidar de la iglesia, que si no tienen su casa en orden no pueden cuidar entonces la iglesia del Señor. Pero tú no ves eso. Tú ves seguidores, tú ves cómo te mueven las emociones. Es más, tú lees la Biblia, tú no lees la Biblia ni siquiera para ti. ¿Qué es lo que no te haga? ¿Qué es lo que tú estás hablando? Si hay algo que yo tengo que decirlo abiertamente, es que yo no oré para poder vincularme con ese pastor. Eso a ti no te pasa, porque tú eres un querubín, yo no. Yo no soy un querubín. Yo no soy un querubín. Eso es a ti que no te pasa, a mí sí. Yo llegué a esa iglesia y yo vi que todo estaba bien. Yo vi ese aire acondicionado, wow, qué rico. La adoración te llevaba al cielo, la palabra on point. Pero en ningún momento yo le pedí confirmación al Señor si ese era el lugar a donde yo tenía que quedarme. Yo no le pedí al Espíritu Santo que me guiara para yo saber si ese era el lugar y la persona que tenía que apacentar mi alma. Por eso la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero que al final son caminos de muerte, porque nos guiamos por apariencia y no por esencia. Tienes que saberlo. Debes saber esto, dice el apóstol Pablo. Ese ministerio que tú tanto sigues y tanto te gusta, no lo compare con el ministerio donde tú te congregabas anteriormente, que eso fue lo que me pasó a mí. Yo llegué a ese lugar y yo dije: no, aquí no es como en el otro lado, aquí no es como en el otro sitio. Y tengo noticias para ti. El hecho de que un ministerio sea diferente no quiere decir que sea un ministerio bíblico. Alaba. El hecho de que un ministerio sea diferente a lo que tú has vivido no quiere decir que sea bíblico, porque tú quieres comparar a tu antiguo pastor que te prohibía falda, que te prohibía los pantalones, que te prohibía chancleta, y este que le da luz verde a que tú te hagas trenza, te hagas un tatuaje, que si yo qué, tú lo ves más bacano. Pero ese no es el medidor, porque tú entonces lo que hiciste fue cambiar de un narcisista retrógrado a un narcisista moderno. Alaba. Tú no lo sientes, Lara. ¿Te diste cuenta? Por donde tú tienes que medir el ministerio no es con el ministerio que más te gusta o que más te acomoda, es al ministerio de Cristo. ¿En qué se parece este hombre y esta mujer al ministerio de Cristo? ¿En qué se parece este hombre y esta mujer en la diligencia, en el amor, en la misericordia, en la humildad que manifestaba el Hijo de Dios? Pero que tú lo quieres comparar con el otro sitio donde tú ibas, que te tenían atado. Ah, no, me prohibían tal cosa, me prohibían tal cosa.
En aquel lugar no te van a prohibir eso, pero te van a prohibir crecer. Te van a cortar las alas. Te van a estancar. Porque ahí nadie brilla más que ellos. El apóstol Pablo termina esta cita diciendo: a estos evita. A estos evita. Mira, yo sé que es bastante tentador tú encontrarte con un pastor así, una pastora así, y tú querer echar la pelea. No, tú vas a ver que yo voy a orar, y yo voy a hacer un silicio, y yo voy a que si yo... La Biblia dice: a estos evita. Tú no eres Superman. Tú no eres supermujer para tú estar convirtiendo gente. La obra del Espíritu Santo es convencer de pecado, de justicia y de juicio. No es la tuya. No eres tú que lo va a hacer. Tú no vas a poder convencer a esa persona. Ora, pero huye por tu vida. Ora, bendícelo, ora, agradece, ora, pero huye por tu vida. Dice la palabra: a estos evita. ¿Qué es lo que tú buscas? De que peleando. ¿Qué es lo que tú buscas? De que hacerle frente a ese espíritu que se levantó. Mi hijo, mi hija, lee tu Biblia. La palabra de Dios nos muestra varias personas que tuvieron este desorden narcisista, y de todos los que aparecen ahí, solo uno solo pudo ser confrontado y pudo ser transformado: Nabucodonosor. Dice la Biblia que se ensimismó tanto que le quitó la gloria al Señor y la tomó para sí mismo. Y dice la palabra del Señor de que Dios tuvo que convertirlo en una bestia salvaje. Y hasta que esta locura de comer cosas del piso, que las suyas le crecieran como un animal, no lo quebrantó, y él miró al cielo y pudo reconocer al Dios de gloria. Esto no se le quitó. Pero de todas las personas que menciona la Escritura, solo uno se sanó de eso. Y no fue por la intervención de nadie. Fue porque tuvo un proceso que lo quebrantó. Tú quedarte es exponerte. El hacerle frente es exponerte a que te dañen, a que te persigan, a que te resientas con la fe. Por eso es que hay un grupo que anda por ahí hablando con los palueluces que lo dejaron loco, porque se creen los malellitas, buscando la Biblia diciendo: no, aquí se tiene que hacer esto, que si yo qué. No, amado, ¿usted se dio cuenta de eso? Huya por su vida, amada. Siéntese en su casa y órele a Dios para saber en qué lugar es que usted tiene que caer. No le caiga atrás a eso. Lo que sí tienes que hacer es evitarlo, como dice la Escritura. A estos evita. Esta es una condición severa y dañina. Tú no eres un profesional de la salud mental para poder lidiar con estas cosas. Es más, los profesionales de la salud mental tienen su opinión bien fuerte respecto a este tema. A estos evita. Sé obediente a la palabra y evítalos totalmente, porque quedarte es exponerte a la destrucción. Estas personas son armas de destrucción masiva a nivel espiritual, a nivel moral y a nivel emocional. Es bueno que tú tengas esto claro. No quiero terminar hablando de estas cosas sin hablarte de la responsabilidad que debe tener cada creyente. Cada vez que hablamos de ese tipo de cosas y hablamos de cosas que pasan dentro de la iglesia, aparece alguien que dice: por eso yo no voy a la iglesia, por eso yo me quedo en mi casa mejor. Ay, mi amor, yo y yo voy a estar en eso, en el mundo está peor. No, eso no es verdad, que en el mundo está peor. Eso no es verdad. En tu trabajo hay narcisista y tú no renuncias. Alaba. Al mall donde tú vas a gastar cuarto, hay narcisista y tú no renuncias. Entonces, ¿por qué de la iglesia así? Vete del mundo, vete de la galaxia entonces. No, no es así. Parte del camino de la sanidad es reconocer que hubo cosas en mí que esta persona utilizó para poder perfilarme como una víctima. Nadie puede hacerte daño si tus debilidades no actúan como cómplice para dañarte. Es bueno que nosotros hablemos de pastores narcisistas, pero ¿cuándo nos vamos a sentar a hablar del pueblo ignorante?
¿Cuándo nos vamos a sentar a hablar del pueblo manipulable? Del pueblo que no lee la Biblia, del pueblo que no estudia de forma sistemática e intencional las escrituras, para cuando venga alguien hablándote lo que no es, tú puedas detectarlo. ¿Cuándo vamos a hablar del pueblo que no tiene comunión con el Espíritu Santo? Que nada más tiene comunión con el Espíritu Santo para que te pare los pelos, para que hable lengua, para que te reguinde de los abanicos, para que dé flip-flip en el aire, pero para la función que ha sido determinada del Espíritu Santo, que es guiarte a toda verdad, ahí tú no te dejas. Porque para eso tú necesitas un sueño, 4 profetas, alaba, y una revelación, porque tú no lees la Biblia. Entonces nosotros necesitamos hablar de pastores narcisistas, es verdad, pero también tenemos que corregir la ignorancia. Tenemos que corregir que nosotros no nos dejamos guiar del Espíritu Santo. Nosotros somos sensuales, lo que dice la Biblia, sensuales, que no tienen al Espíritu, que se llevan de los sentimientos y de los sentidos. Entonces, el camino de sanidad empieza cuando yo comienzo a reconocer que aunque hay personas malas, el enemigo va a utilizar esos baches que yo tengo de mi vida espiritual para conectarme a las personas incorrectas. Que el enemigo va a utilizar mi ignorancia para que venga la doctrina de error y se posicione sobre mi vida. Comienza tu camino de sanidad. Reconoce tu responsabilidad en una relación con un pastor narcisista. El día que yo entendí que quería ser sanada, yo no empecé por culpar al pastor. Yo empecé por responsabilizarme yo de las decisiones que había tomado. Porque él es responsable de lo que me hizo a mí y a otras personas. Pero yo soy responsable de mi sanidad. ¿Qué voy a hacer con lo que me hicieron? Tuve que tomar la decisión de perdonar. No de esperar que me pidan perdón, porque el narcisista no se arrepiente. Tumba eso. Di que no, yo estoy esperando que me llamen, que lo reconozcan, que alguien que diga. Tumba eso. Eso no va. Tuve que empezar a reconocer que yo necesitaba perdonar para poder sanarme. Explícale eso a la multitud. Que así como Jesús no esperó que yo me humillara para poder perdonarme, yo no tenía que esperar que otro me pidiera perdón para yo perdonarle. Perdonar. Dejar ir. Cerrar el ciclo y entender que este tipo de cosas pasan para que nosotros hagamos un compromiso real de fe. No solamente con la iglesia del Señor, sino con el Señor mismo. El día que tú reconoces, ese día empiezas a sanar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por llegar hasta aquí, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia acerca de el liderazgo o los pastores narcisistas? Quédate pendiente, suscríbete a este canal, dale a la campanita, comparte este contenido si te ha servido y si te ha arrojado alguna luz. Quédate porque el próximo episodio viene de muerte lenta. Dios te bendiga, shalom, y nos vemos en el otro.